Vamos a ver ahora acerca del planteamiento del problema. Es tan importante esta información. El planteamiento del problema es el punto de partida para una investigación. El planteamiento del problema y la hipótesis. Tengo el planteamiento del problema, es el punto de partida y el punto de llegada es la hipótesis. Si yo tengo claro de dónde estoy partiendo y a dónde estoy llegando durante el desarrollo, ¿no?, de toda la investigación, va a ser mucho más sencillo. Pero si yo no tengo claro qué es lo que quiero investigar, con certeza en el trayecto se van a ir perdiendo. Y es más, van a comenzar a abrirse. Ah, esto también, y esto también, y esto también. Y cada vez la tesis o la investigación les va a parecer mucho más pesada y es una de las razones por las cuales los alumnos abandonan las investigaciones. ¿Ok? Y no queremos que pase eso. Queremos nosotros comenzar a construir, como dice acá, comenzar a construir las bases o el cimiento, ¿no? Como se construye la base de una casa, un edificio, comenzar a construir las bases de una buena información. Para realizar digamos, la investigación, la universidad les debe haber compartido, ¿no?, cuáles son, digamos, los puntos a considerar en un proyecto de tesis, ¿no? La descripción y formulación del problema es lo que vamos a ver a continuación. Luego, poco a poco, iremos viendo antecedentes, objetivos, justificación, hipótesis, marco teórico, métodos, aspectos administrativos, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? La universidad les debe haber compartido y si no, yo voy a solicitarlo y para que ustedes tengan la estructura de plan de tesis. ¿Qué van a hacer? Cada alumno va a crear ya su Word, si es que ya no lo tiene, en el cual en la primera página van a colocar ustedes todo el formato, ¿no? Universidad, tarará. Imagínense que ya es el título de su trabajo, la carátula, mejor dicho, de su trabajo. Y colocan aquí un título tentativo, porque el título, digamos que es la cereza de la torta. Eso lo vamos a ver al final, a ver cómo encuadra, qué hace, porque el título prácticamente es el objetivo principal, ¿ok? Tiene que cumplir varias partes, lo vamos a ver en la siguiente clase, en el cual uno lee el título y tiene idea de lo que el alumno o el tesista o el investigador está queriendo transmitir en ese trabajo, ¿ok? Colocan aquí a su asesor, el año, hacen la carátula, por favor. Eso para la próxima semana, cada uno va a compartir pantalla. En la siguiente página van a colocar el índice, ya, muy bien, colocan el Doctora, buenas índice. noches. Buenas Doctora, noches. buenas noches. Disculpe la interrupción. Soy el doctor Sí, Rivero, supervisor de la maestría. Estoy ingresando a las aulas ok, solamente con fines de sí, supervisión. Me alegra que usted está en plena clase con su alumno. Muy bien, lo felicito. Y solamente para comunicarle que la clase del martes pasado, que no se llevó a cabo, hay que recuperar dentro del mes el previo consenso con los alumnos del día, de la ok, hora. ¿Ya? Y luego nos perfecto, ok, comunica profesor. a través del correo de la UAM, Oficina Académica de Maestría, la fecha, ¿sí? Para que los ingenieros creen un link especial para la recuperación de la clase. Otra recomendación es Ok, que no crear aulas paralelas, porque para fines de supervisión y cómputo solamente es válido este link que va a ser hasta el último día de clase. ok, Tercero, muy bien, hay que profesor. nombrar, Ujú. un delegado del curso y por favor a través del correo nos hace llegar los datos del delegado. ¿Sí? Ok, Sería todo. perfecto. Discúlpeme bien. Gracias por la atención. Permiso. Muchas gracias. Listo. Ok, gracias. Ok, adelante. Vamos a escoger al delegado, luego vamos a coordinar para recuperar la clase de la semana anterior. Ok, eso lo vamos a hacer. Ok, entonces les decía, para la siguiente clase, uy, ay, me corté. Sí, sí, escuchamos, doctora.
Ah, ya. Yo pensé que como se escondió el link, pensé que me había cortado el internet. Voy a volver a compartir. Muy bien. Ok, si pasa algo, Mencionó de que este, teníamos que hacer la carátula para la próxima sí, clase. no solo la carátula. Comencé a explicar la carátula, sí me quedé ahí. Déjeme ver acá. Tengo tantas páginas abiertas. Ya. Muy bien, entonces les decía que para la siguiente clase ustedes ya tienen que tener la plantilla de su proyecto, ¿ok? Todos, la primera hoja, la carátula, con toda la formalidad del caso, ¿no? Colocan un título tentativo, ya tienen que tener definido su asesor, ¿ok? No sé si todos tienen asesor, luego les voy preguntando, y todos los datos. En la siguiente hoja, ustedes van a colocar el índice, ¿ok? El índice en el cual van a colocar estos títulos, así de simple, ¿no? Y claro, le van a poner acá para que coloquen ustedes el número de la página, ¿ok? La tercera, ustedes ya van a comenzar a colocar, la tercera, cuarta y quinta, van a colocar los títulos y subtítulos y lo van a dejar en blanco, ¿ok? En el cual nosotros vamos a ir llenando. ¿Qué es lo que vamos a hacer para la siguiente clase? Vamos a hacer esta parte, introducción, descripción y formulación de problema. Eso ya tiene que estar para la siguiente clase. Entonces yo en la siguiente clase hago la teoría, ¿ok? Y luego digo, bueno, vamos a comenzar con la revisión de los trabajos. A ver, alumno tal, comparta su pantalla, preséntenos su carátula, preséntenos por favor cómo planteó la problemática. Yo leo, corrijo, hago tal, corrija tal, ok. Y después vamos a ver dónde van a subir sus trabajos, ¿ok? Y así sucesivamente, cada clase vamos a ir revisando, porque la idea es que cuando terminemos el curso, ustedes tengan su proyecto, ¿ok? ¿Alguna pregunta en esta parte de la tarea? ¿Quedó claro? Espero que sí. Sí, quedó Doctora, claro. Muy bien, doctora, sí. usted nos mencionó de que si teníamos algún asesor y creo que no tenemos, creo que nadie de mi grupo tiene un asesor. Ah, eso tenemos que definir. No se preocupen, vamos a ir poco a poco. Primero, vamos a definir el área o el tema, ¿no? Si alguno ya tiene un tema en mente o alguno ninguno, y comenzar a buscar a una persona adecuada, ¿ok? Doctora, otro punto Eh, era de que el segmento que pasamos, o sea, del segundo ciclo, hubo un problema con el área de investigación, o sea, del curso, el cual ujú, no tuvimos, digamos, una buena base para poder planificar o estrategias para poder hacer este tipo de trabajo de tesis. Yo creo que la gran mayoría, y que me respalda acá en el grupo, que no tenemos, digamos, el respaldo necesario, o sea, las bases necesarias como para poder hacer una tesis muy buena, ¿no? Lo no que se sí, preocupen, lo ok. que sí espero de que nos dé, digamos, las pautas necesarias y para poder hacerlo desde lo más básico hasta lo más complejo, ¿no? Cómo se vaya llevando. Ya, doctora, muchas Ya, gracias. perfecto, buen punto. Buen punto. Está muy bien, Tim. Gracias por acotarlo. Sí, yo les voy a ir colocando algunas cosas, como dice, para ir reforzando, ¿ok? Aquí la idea es que ustedes entiendan, pero eso sí, tarea dejada, tarea realizada. Si tienen alguna dificultad, se comunican conmigo, ahí les voy a dar mis contactos. Siempre coloco al final, deben haber visto, coloco los contactos de WhatsApp. Escríbanme, no me llamen, escríbanme porque a veces estoy en clase o paciente y todo no les puedo responder por llamada. Si tienen algún tipo de pregunta, ¿no? Profesor, esta parte no entendí, entonces yo refuerzo en las clases sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en esta clase? Plantear la problemática. Y plantear la problemática de una forma clara, porque si no tenemos una idea concisa, clara de lo que queremos hacer, no estaremos haciendo una buena base, como está aquí en la figura, un buen cimiento de la investigación. Si estamos así con una idea muy ambigua, no nos va a ayudar. Y para poder llevar y concretar una idea, necesitamos nosotros mucha información. Y esa información justamente lo vamos a obtener a través de las lecturas, a través de los artículos, a través de otras tesis, a través de la aplicación de muchos instrumentos, etc. Entonces, hoy vamos a plantear la idea,
la próxima semana vamos a comenzar ya a trabajar con la parte de antecedentes. Ahí ustedes tienen que buscar mucha información, leer mucho para ir delineando lo que ustedes plantean hacer. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con las preguntas de la investigación, que es el planteamiento del problema. Es decir, un planteamiento del problema es generar una expectativa. ¿Cuál es el ojo de un investigador? Que el lugar donde estemos, nosotros vamos a cuestionar. ¿Qué pasaría si no lo hago así, si no lo hago de esta manera? ¿Qué pasa si a un grupo de pacientes le aplico tal medicina o tal fármaco y a este otro placebo? Ah, me cuestiono. Pero obviamente para yo ejecutar tengo que pasar una serie de datos considerando la parte, por ejemplo, los permisos, ¿no? La parte ética, ¿no? Entonces, plantear una investigación es comenzar de eso, comenzar de un vacío, comenzar de una duda, comenzar de algo que nos llama la atención y que nosotros quisiéramos hacerlo de una forma diferente. ¿Ok? Entonces, para poder plantear esta investigación, que es lo que hoy vamos a hacer, vamos a tener que comprender algunos criterios que hay que considerar y lo vamos a ver a continuación. Como dice su compañero, profesora, sí, no hicimos muy bien todo el planteamiento. Ok, para hacer una investigación necesitamos partir de una idea. Planteamos la problemática, los objetivos y la hipótesis, diseño de investigación, comenzamos a trabajar toda la parte de las técnicas, etcétera. Pero hoy vamos a comenzar por aquí, punto de partida, la idea. Como yo siempre digo a mis alumnos, el punto de partida es la idea acompañado con la voluntad del investigador. Porque si el investigador no le pone punch, el investigador no le pone energía, ganas, esas ganas que siempre tenemos que poner a todo lo que hacemos, pues dicen, ay, tengo que cumplir porque es parte del curso, parte de la maestría, ay, qué pereza. No, ya perdieron. Ustedes tienen que abrazar, como dice, a su investigación, a su trabajo, hacerlo con cariño, comenzar a discutir, comenzar a buscar, etcétera. ¿Ok? Entonces, la idea es un punto crítico, es, digamos, el cimiento. Comienzo con algo, digo, sí, he tenido esta idea, lo voy a reforzar, lo voy a discutir hasta concretarlo en un proyecto. ¿Qué es importante aquí, alumnos? Que cuando nosotros hacemos el planteamiento del problema, ay, mi batería se me va a caer. Cuando nosotros hacemos el planteamiento del problema y durante toda la ejecución del proyecto, tenemos que hablar de lo mismo. Uno de los grandes problemas de los alumnos es que comienzan con una idea y se van perdiendo porque comienzan a leer, a leer, a leer y se pierden y se van saliendo y se van saliendo. Recuerden siempre, punto de partida, la problemática y punto de llegada, la hipótesis. Intenten hacer esto. ¿Ok? Así, punto de partida y llegada. No hagan esto, no se pierdan, ¿ok? Y perderse significa que ustedes comienzan a incluir más cosas, más variables, comienzan a perderse si lo van a trabajar en tal lugar o mejor en otro, y mejor con adolescentes, no, mejor incluyo también adultos, etcétera. Ya se perdieron. Entonces van a demorar mucho más porque en el trayecto van a hacer esto para llegar al punto de llegada. Entonces, cuando nosotros hablamos de planteamiento del problema, objetivos, metodología, resultados, debe hablarse de lo mismo. Si he decidido, por ejemplo, supongamos, yo tengo una curiosidad, siempre he comido ceviche de pescado. Y entonces me voy a Cusco y me presentan la carne de alpaca, muy buena, muy nutritiva. Y entonces me cuestiono y digo, ¿cómo será? ¿O cómo será el nivel alimenticio, sabor, qué sé yo, del ceviche de carne de alpaca? Yo me estoy cuestionando, acá está, estoy planteando un interrogante, algo que me causó curiosidad. Digo, voy a investigarlo. Ah, planteo mis objetivos de preparar un ceviche de carne de alpaca. Ah, ¿qué necesito? Ah, ¿qué necesito? Es la metodología. Para yo cumplir ese objetivo, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir? Pero estos pasos tienen que ir de la mano con el objetivo que me he planteado. Porque si yo me planteé preparar un ceviche de carne de alpaca, yo no puedo ir acá y cambiar y decir, ah, no, ya no de carne de alpaca, sino a ver de carne de cordero, supongamos, ¿no? Y ya no ceviche, sino estofado. Ya perdí la hilación, ya estoy haciendo esto, miren, ve.
¿Y por qué has hecho esto? Te pregunto al alumno. Ah, profesora, porque he visto que es mucho más factible, porque yo alpaca solo lo voy a conseguir en Cusco, en cambio el cordero lo consigo en muchos departamentos y ya se perdió. Ya perdió porque ya no está cumpliendo su planteamiento de problema. No sé si me entienden, algo muy sencillo. Entonces, cuando ustedes van a tener los resultados, estos resultados es la respuesta a la pregunta que se plantean acá. Si yo me preguntaba acá, qué tan, digamos, delicioso, agradable y nutritivo será el ceviche de carne de alpaca, me pregunto, acá yo tengo que responderme si realmente tuvo el alto nivel nutritivo y si fue agradable o rico o no, o delicioso el ceviche de carne de alpaca. Yo no puedo ir acá y encontrar otra cosa, ¿no? ¿Entienden? Todo tiene que hablarse el mismo lenguaje. Es algo muy sencillo, pero muy recomendable porque si no se pierden y ya va a pasar meses y no consigue plantear la problemática. Entonces, ¿qué es un problema de investigación? Una pregunta, un interrogante sobre algo que probablemente no se sepa. O si se sabe, yo me cuestiono y digo, ¿y si lo hago de una forma diferente? Que justamente, ¿no? Un fármaco diferente a un grupo de pacientes, etcétera, y hago un seguimiento de caso, o etcétera. Esto puede llevar a un nuevo conocimiento, ¿no? ¿Y por qué? Ese nuevo conocimiento de qué va a partir de todo el proceso de investigación que ustedes van a llevar en todo el desarrollo de la investigación. Entonces, este concepto lo dijo Lyons en 1919 en Psicología de la Investigación de la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Ok? Una problemática es una pregunta. Entonces, para nosotros poder... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, 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 doctora, doctora, pero sí se le escucha. de rato se Ay, va la señal. sí, ¿no? No sé qué está Mm, pasando con mi señal. A ver, me avisan, ¿ya? A ver, antes de continuar, vamos a hacer una cosa. Descartar. Vamos a hacer una cosa. Primero vamos a elegir a nuestro delegado. Y creo que tranquilamente, a ver, ¿quién podría voluntariamente ser el delegado para poder yo comunicarme con la persona y me escriba por el WhatsApp y me diga, profesor, se desconectó? ¿Quién podría ser el delegado del curso? Voluntariamente. A ver, chicos. Me dicen que ahí tengo problemas de red. A ver, voy a ver acá. ¿Me escuchan? sí, sí le escuchamos. Sí se Ya, escucha, doctora. muy bien. A ver, ¿quién podría ser el delegado del curso, por favor? De forma voluntaria. O lo hacemos al dedo, a dedocracia. A ver, 3, 5. ¿Cuántos alumnos son ustedes en el curso, sabe? No me han enviado todavía la lista. Me imagino que éramos el segmento pasado, éramos 11 aproximadamente, Ah, ok, pero no ok. sé si se habrán matriculado o cómo estará su situación, pero Ok, ok, ok. Tim, yo te pido, ¿puedes tú ser el delegado del curso? la verdad podría ser, pero ahorita estoy ahorita con bastante trabajo, tensiones, pero sí, normal. No, es solo cuestión que durante el curso necesito comunicarme con alguien o Sí, etcétera. O sí, sea, no, doctor. no te voy a dar, no te voy a dar doble tarea, no te preocupes. Entonces, voy a escribir por el chat mi número. Me escribes por el WhatsApp. 2, 7, 9, 5. Si hubiese algún tipo de interrupción, me escribes por WhatsApp, ¿ok? Porque yo puedo estar continuando y de repente me he desconectado y vamos a tener problemas, ¿ok? Ok, Entonces, doctora, por está bien. WhatsApp me escriben cualquier cosita si en caso hubiese algún tipo de interrupción. Ok, continuamos entonces. Entonces les decía, para el planteamiento de la problemática, ¿qué es la problemática? Es un interrogante sobre un vacío o es una interrogante acerca de algo que nos causa curiosidad. Para que estos vacíos del conocimiento, como dice ahí, ¿no?
que pueden ser teóricos también, o prácticos, estos vacíos del conocimiento me van a llevar justamente a analizar la problemática y un punto de llegada a la explicación del hecho, ¿no? Porque al inicio tengo una idea vaga, pero como he leído, he aplicado, he medido, puedo yo luego ya explicar el hecho con relaciones, hechos y explicaciones que me van a permitir finalmente llegar a una buena problemática. Es decir, para yo tener un buen planteamiento del problema, yo necesito describir la situación, necesito evaluar las variables o los elementos de la problemática y así poder delimitar, por ejemplo, mi contexto en tiempo, de cuánto a cuánto voy a colectar el dato, y el contexto también de espacio, es decir, cuál es el lugar donde voy a hacer la ejecución de la investigación. Este tipo de identificación pueden llevarnos a observaciones, o pueden ser a través de vivencias, o pueden ser a través también de consultas de expertos, o si vamos a hacer también un trabajo de revisiones bibliográficas, pero desde fondo ya hemos dicho que la revisión bibliográfica nos va a permitir tener un buen sustento. Esto nos va a llevar a que nosotros identifiquemos predicciones no conformadas, asuntos que no han sido explicados, algún tipo de contradicciones, algunos avances teóricos que todavía están en avance, pero yo con mi investigación puedo sustentar esa ley o algún tipo de teoría, ¿ok? Preguntas sugeridas por investigaciones pasadas que quedaron ahí en el limbo, que todavía no han sido resueltas, pero yo voy a ayudar a través de mi investigación. Aplicaciones de nuevos contextos, etc. ¿Cómo vamos a poder analizar el problema? Justamente vamos a comenzar con la recolección de información. Yo no puedo plantear el problema si antes yo no conozco lo que se ha desarrollado, lo que se ha hecho con relación a ese tema. O sea, ¿qué se hizo? ¿Qué hicieron otros investigadores en Perú, en Latinoamérica, en la región o a nivel internacional? Para lo cual necesitamos nosotros buscar información, vamos a buscar posibles alternativas y vamos a comenzar a hacer la focalización de la alternativa. Recordemos que siempre va a ser el embudo, mucha información y yo voy a poder concretar mi idea, pero claro, con una buena base y un buen sustento. Es importante aquí considerar cuáles son las comprensiones del problema. Es decir, tengo que tener claro cuál es mi alcance geográfico. ¿Dónde voy a hacer el análisis? ¿En un distrito? ¿En una universidad? ¿En una zona específica? ¿O en un país? ¿Qué sé yo? ¿Cuál es el alcance geográfico? Y eso ya lo tienen que tener clarísimo. De aquí a poco les voy a ir preguntando cuál es la idea y cuáles serían sus alcances geográficos. ¿Ok? Ya tengamos esto en idea, vamos pensando, ¿cuál sería el alcance geográfico de su investigación? Luego, ¿cuál sería el alcance temporal? Es decir, la investigación, vas a hacer una colecta, ¿cuánto te va a llevar? ¿Meses, días, años, etcétera? Y esto va de la mano con un contexto conceptual, ¿ok? Dos cosas que necesito que me respondan ahora sobre su idea. Alcance geográfico y alcance temporal. Entonces, esta situación problemática, ¿no? Para plantear la problemática, va a partir de hechos que pueden tener algún tipo de dificultades. Y esto me va a llevar a que yo pueda explicar estas relaciones de los hechos. ¿Qué pasa si yo aplico tal fármaco a tal grupo de pacientes? Voy a comenzar a explicar las variables. Voy a aplicar a personas que tienen diabetes o personas que tienen obesidad. Entonces voy a relacionar factores, voy a relacionar variables, ¿ok? Estos hechos me pueden llevar a sospechas. No, este radiofármaco va a ser muy bien a personas que sufren de diabetes, por ejemplo. Hay una sospecha, ¿ok? Esto después me va a comenzar, conforme voy avanzando en mi investigación, a poder dar explicaciones basadas justamente en la colecta de datos. Entonces, para plantear la problemática, necesitamos argumentar. ¿Ok? Entonces yo voy a parar ahora y voy a ir comentándoles y preguntándoles a los que están presentes, obviamente, cuál es la idea de su investigación.
A ver, vamos a comenzar. Déjeme anotar acá. A ver. José Luis acaba de ingresar. Muy bien, buenas noches. A ver, vamos a comenzar con el delegado. Tim, coméntanos, por favor. ¿Tienes ya una idea de un trabajo de tesis o todavía no? La verdad, como le digo, tenía un piloto que, bueno, estaba leyendo trabajos anteriores, pero no tengo algo conciso todavía, dónde voy a hacer mi investigación. Ya, Pero y sí, o sea, en ese piloto, tú ya tienes una idea de, por ejemplo, lo que hemos visto ahorita en espacio, la claro, parte yo estaba pensándolo geográfica. hacer, claro, yo estaba pensando hacer en un centro de salud donde hice mi serum, que está muy cerca donde laboro. Entonces tenía la idea, digamos, de hacer un trabajo acerca de lo que era nivel de ansiedad en personal de salud post-COVID, ¿no? Esa era una Ok. idea, ¿no? Entonces, tienes una idea del alcance geográfico. ¿Y tienes una Sí. idea del alcance temporal? ¿De cuánto tiempo te va a llevar tu investigación? El tiempo La me demoré, colecta, la colecta. claro, dependería, digamos, también del área administrativa, cómo me dé paso para yo poder hacer el estudio con el personal de salud. Entonces eso me llevaría entre Personal. 7, 8 meses, me imagino, un aproximado. Porque Ok, me imagino muy que bien. hacer la recolección de datos me llevará máximo 2, 3 semanas, pero no sé cómo será su área administrativa para poder yo presentar mi plan de tesis o mi tesis y ellos Ujú. vean, ¿no? Porque cuando hice mi trabajo de Es- investigación para lo que era mi grado de pregrado, me llevó casi 8 meses para entrar al hospital del niño, solo para Sí, entrar a porque hacer tiene que recolección hacer, de datos. Ajá. sí, es la aprobación del comité de ética, ¿no? Y que te den Y eso acceso, sí. y eso me llevó 8 meses en hacer en el hospital del niño, pues hacer mi tesis. Por eso no sé cómo será en el centro de salud. ¿En qué centro de salud piensas hacerlo? El centro de salud Medalla Milagrosa, que está a la altura del Paradero 5 de Canto Grande, en San Juan de Medalla Lurigancho. Milagro. Ok, estoy tomando nota. Mira, Grosa, San Juan de Lurigancho. Ok, ya tienes mire, eso es importantísimo. Es un buen punto de partida. Ya tienes tu alcance geográfico. Ya aproximadamente, de acuerdo a la experiencia, tienes una idea de alcance temporal, 7 a 8 meses. Muy bien, estamos partiendo bien. Ok, gracias, Tim. Diana, Gracias, doctora. ok, gracias a ti. Buenas Diana, noches, doctor. Buenas noches, ¿me buenas escucha? noches. Sí, sí, te ¿Cómo está? escuchamos. Bueno, primero quería disculparme porque hace rato no le pude responder porque estoy de guardia. Ok, Dianita, no Entonces, te preocupes, no te preocupes. trabajo Coméntanos. en urgencias. Sí, bueno, estaba pensando hacer sobre salud mental, depresión, acá en el centro naval. Más o menos esa era mi población. O, bueno, porque con la anterior docente, como no tuvimos clases, bueno, la única clase que nos dictó me dijo que mi población no era la adecuada porque yo lo quería hacer en migrantes. Pero entonces ahora estaba viendo la opción de hacerlo en un colegio tal vez, o si no, acá en el hospital, con el personal de salud, vinculado a Ok. depresión, ansiedad. Ujú. Ujú. Muy interesante. Ya tienes tu alcance geográfico. Ya dices, voy a trabajar a través de este centro de salud, solo me falta definir la muestra y población y muestra. ¿Y Sí. tienes idea de tu alcance temporal? ¿Cuánto tiempo te llevaría hacer la colecta? Es una idea. Tu compañero, de Eh, acuerdo a la experiencia, dice 7 a 8 meses. No, yo creo que menos, tal vez unos 4 meses, porque estoy casi todo el tiempo acá en el centro, entonces, como trabajo acá, Perfecto. Eso es muy bueno. Eso es bueno, porque así ustedes van a ir ya ejecutando la temporalidad. ya. Natalie, Sí, doctora, buenas Natalie noches. Escobar. Sí, Buenas noches, Natalie. Coméntanos sobre la idea de tu trabajo de tesis, por favor.
Sí, doctora, yo había pensado en realizar un análisis sobre necesidades y oportunidades laborales en pacientes de una asociación de esclerosis múltiple en el Perú. Esclerosis múltiples. Ya, cuando tú dices en el Perú, ¿cuál es tu alcance geográfico? O sea, ¿dónde lo vas a realizar? ¿Cuál es tu enfoque? Lo que yo tenía duda, doctora, es que como en la asignatura pasada, la docente nos dijo que no podíamos poner el nombre de la entidad, teníamos que dar un dato Exacto. general. En todo Ujú. caso, en Exacto, realidad, sí. ajá, pero sí tengo una asociación a la que voy a realizar las entrevistas. Y la asociación también se llama así, Ujú. Asociación de Esclerosis Múltiple del Perú. Es perfecto. Eso que dice su compañero es verdad. Si nosotros no tenemos la autorización de la institución, no podemos colocar el nombre. Se coloca un nombre genérico. Universidad privada de la ciudad de Lima. Existen muchas, ¿no? Pero si sí tenemos la aprobación de parte de un comité de ética y dice sí se puede usar el nombre, ahí se coloca. Fue Ok, ejecutado en tal institución. No hay ningún problema. Entonces, la asociación, a través de la asociación vas a identificar al personal. sí, 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 sí. Muy bien. Luego vamos a definir tu muestra y población, ¿ok? Porque tienes Ah, que sesgar. Ok, muy bien. Entonces es bueno porque ya tienes un alcance. Ahora, cuando tú dices Perú, anda pensando que tu alcance geográfico no puede ser muy amplio. ujú. En todo caso, doctora, si ya yo consigo que me den la autorización, En Lima. podría ser poner el nombre de la asociación como tal. Sí, si la asociación te permite, sí. Tú Ya, vas a ver muchas investigaciones que dicen fue realizado en el hospital tal, porque tienen la autorización. Es una forma de ok, marketing. Pero si, supongamos, si la investigación sale que es algo muy negativo, vamos a suponer que estamos investigando a estudiantes universitarios de la universidad tal, y sale que son de lo peor y que no tienen buen rendimiento académico, y todo. Entonces esos puntos es en contra de la institución. Entonces nosotros, previo a hacer una publicación, se envía un ok, borrador y dice, mire, esta es una investigación. Si los va a perjudicar, dice, no usen el nombre. O si por el contrario sale algo muy positivo, dice, claro que sí, pueden usarlo. Entonces va a depender mucho del comité de ética también, ¿no? ok, doctora. Muy bien, Natalie, muy bien, ya, perfecto, ya estamos teniendo una idea. Jorge Luis Yactayo, Buenas noches, profesora. buenas noches. Coméntanos, por favor, acerca de tu idea. ¿Tienes una idea de trabajo de investigación o aún no has definido? Sí, tengo ya una idea Muy bien. y ¿Cuál es tratando tu alcance geográfico? de avanzar en esto. Muy bien. El ¿Cuál es tu alcance trabajo, geográfico? mi alcance geográfico es a nivel hospitalario. Un hospital de Hospitalario. salud pública de Lima, Lima Metropolitana. Salud pública. Muy bien. ¿Tienes una idea de tu alcance temporal? ¿Cuánto tiempo te va a tomar hacer la colecta? Eh, O sea, ¿qué tan es una accesibles son aproximada. los datos para ti? Ujú. Sí, es en base a revisión de historias clínicas. Es un promedio de 4 o 6 semanas. Semanas. Muy bien, perfecto. Ya tenemos una idea. Ok, gracias, Jorge Luis. María Virginia, Sí, doctora, buenas noches. buenas noches. Eh, sí, desde el ciclo pasado yo ya había terminado mi trabajo. Este, bueno, llegué con la profesora a arreglar mi título de mi trabajo y quedó como estándares de calidad de enfermería en administración del soporte nutricional especializado de un hospital público de Lima 2023. Entonces, el, el territorio, el área donde lo voy a hacer es en el mismo hospital, aquí en Lima. Y Ujú, el tiempo que voy a ujú. tomar, mínimo 3 meses a máximo 5 meses para recolectar los datos, Es porque van a ser la recolección directa a través de la observación. recolección directa. Muy bien, Ujú. perfecto. Ok, gracias, María Virginia. Sí, doctora. A ver, ¿quién más me falta? José Luis Manrique.
Buenas noches, profesora. ¿Qué tal? No sé si me escucha bien. Sí, sí, sí se te escucha, José Luis. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Bueno, yo no tenía todavía un problema validado, pero sí le comenté a Ujú. la profesora anterior una temática que tenía en mente, ¿no? Pero que está relacionada a la infección del virus H5N1 a nivel de, primero lo planteé a nivel de Perú, pero no hay casos en seres humanos, solamente en animales. Ok, Y entonces comenzando a investigar, pero sí hay casos en otros países, ¿no? Entonces, ella me dijo que podría ampliar para el caso de Sudamérica, ¿no? Pero me quedé ahí ujú. nada más. Y no sé cuán Sudamérica, factible muy podría bien. hacerlo. Bien, eso que hay que, digamos, concretarlo ya, ¿no? Si vas a tener acceso a la información en Sudamérica. Tu alcance es mucho mayor, ¿no? El detalle es tener acceso a esa información. Y también te tienes que analizar el alcance temporal, es decir, tú tienes que plantearte cuánto tiempo te pones como límite para hacer tu colecta de datos. Tú, como investigador. ¿Cuánto crees En que este puede caso, llevarte la colecta de datos? no, no sabría decirle porque las fuentes que estaba analizando primero eran fuentes virtuales, nada más como los del ministerio de cada país que tiene los datos solamente de infecciones, pero no sé cuánto me tomará. No sabría decirle en esa parte. Ok, hay que ir planteándose, ¿ok? Como les digo, ok, muchas gracias. Creo que todos, ¿no? 1, 5, 6, sí, estábamos todos. Muy bien. Esto es importantísimo, estas preguntas que parecen bastante sencillas, porque el alumno tiene que comenzar a plantearse dónde lo voy a hacer y cuánto tiempo me va a tomar esto, para poder tomar todas las consideraciones, ¿ok? Entonces, cuando planteamos previo al planteamiento de una problemática, tenemos que argumentar. ¿Por qué? Porque la investigación tiene que ser algo novedoso y sobre todo, argumentar significa que no vayamos a traer algo que digamos muy novedoso, pero necesitamos ir a Marte a tomar muestras. Ah, no es factible. Bueno, sí sería factible si estuviesen en la NASA, pues, ¿no? Pero si estamos aquí en Perú, en las condiciones en las que con los instrumentos y las condiciones, quizás vamos a tener ese limitante. Por eso dice, es importante considerar, argumentar la problemática. ¿Ok? Y como les comentaba desde un inicio, tenemos que comenzar a trabajar con el método del embudo. Es decir, todo aquí es la información. ¿Qué tipo de información? Artículos, tesis, instrumentos ya usados, etcétera, que nos va a permitir para nosotros tener premisas, ¿no? De lo más amplio hasta lo menor acerca del tema. De tal manera, si tenemos mucha información, vamos a tener un mayor argumento sobre el tema. Vamos a poder tener consistencia de toda la información que vamos a plantear. Y vamos a poder tener un diagnóstico. La próxima semana ustedes van a argumentar su problemática. Es decir, ¿por qué quieren hacer ese tema de investigación? Ah, porque está pasando esto y tienen que presentar estadísticas, ¿no? El 90% de tales alumnos, tal, hay un nivel muy grande el crecimiento estadístico de la depresión en los alumnos y esto conlleva tal y tal. Tienen que defender su idea. Eso es marketing y su trabajo. Recuerden que están haciendo el cimiento, ya tienen una idea de dónde, tiempo, ahora tienen que argumentar en función a datos estadísticos. ¿Cuáles son los pasos para plantear la problemática? En primer lugar, tiene que ser concreto, directo. Es una, digamos, de las falencias que tenemos los latinoamericanos. Y cuando mandamos artículos a Estados Unidos, por ejemplo, nos cuestiona mucho del que no somos directos. Ah, damos muchas vueltas al tema, mucha poesía, ¿no? No, ellos quieren directo. ¿Cuál es el resultado obtenido? El análisis de forma directa. Entonces, para definir el tema, vamos a comenzar con una breve introducción sobre el tema. Y ahora les voy a decir justamente este punto de cómo hacemos el planteamiento. Es justamente comenzar con un diagnóstico. Estos son los pasos que ustedes van a seguir para la siguiente clase. ¿Ok? Un diagnóstico. Van a describir la realidad problemática.
¿Ok? ¿Qué les ha conllevado hacer ese tema? Ah, van a comenzar a describir, ¿no? Y ahí puede justamente, les decía, comenzar a plantear estadísticas. Ah, quiero trabajar con personas con depresión, o quiero trabajar el estado nutricional, o quiero trabajar con todos los datos que ustedes han comentado, etcétera. ¿Por qué? Porque se sustentan estadísticamente que han identificado una problemática. Hay desnutrición. Acá está la problemática según el INEI del 2020 hasta el 2023, la curva ha bajado, ha subido, qué sé yo, ¿ok? Y tiene que colocar información que evidencie el problema a investigar, ¿ok? Todo tiene que ser referenciado. Para eso ustedes, bueno, ya les haré la próxima semana un paréntesis acerca de cómo van a referenciar. Existen los estilos Vancouver y el estilo APA. Entonces, voy a preguntar, me imagino que acá usamos el Vancouver por ser de salud, ¿ok? Luego, el pronóstico. O sea, esta parte les puede llevar 1 a 2 Doctora, párrafos. Sí. de lo que yo tengo entendido, ya Vancouver no se está utilizando en la vida real. Todo es APA, tanto en lo que es el Entonces, sector salud y como de ok. área de pregrado y posgrado. Muy bien, muchas gracias por el alcance, Ti. Muy bien, entonces usaremos el estilo APA. Entonces les voy a traer la próxima semana la última versión de APA para que sepan cómo, o les voy a subir también información, cómo vamos a hacer las referencias bibliográficas. Ok, muy bien, gracias, Ti. Claro, si van a enviar ya su artículo a publicar, 1 a 2 párrafos. Ok, recuerden. Ay, yo me imagino que me volvió a salir. Se va la señal, doctora, por ratos. Sí, sí, ahorita se me acaba de ir, ¿no? Porque sí, justo se salió. Ya. Entonces, pero voy a volver a... Lo que pasa es que estoy con problemas. Hoy día justo iban a venir a arreglarme. Voy a volver a jalar. Voy a desconectar mi cámara por si acaso. Ya. Y ahora sí. Me avisas, Tim, si me voy, si se me va la señal. Entonces, la primera parte es el diagnóstico. Ustedes van a hacer aquí 1 a 2 párrafos. 1 a 2 párrafos, ¿ok? Recordemos que los párrafos están hechos de oraciones y que tenemos que nosotros usar conectores. Sin embargo, por lo tanto, y les voy a ir dando algunas sugerencias para que ustedes hagan las narrativas, o sea, cómo van a narrar, ¿ok? Segundo, el pronóstico. ¿Qué ocurrirá si el problema no se investiga? Si ustedes no investigan acerca de esa problemática que han evidenciado, que han identificado, que es, por ejemplo, la depresión o un alto índice de anemia, qué sé yo, ¿qué pasaría en el medio, en su contexto espacial, en el alcance geográfico? ¿Qué pasaría si ustedes no investigan? Obviamente va a aumentar cada vez más el número de casos que van a investigar, ¿no? El número de casos en personas depresivas, el número de casos con personas con anemia. Entonces aquí ustedes esto lo hacen en un párrafo. Luego, el control del pronóstico. ¿Cómo se puede aportar a estudiar el problema de investigación? Es decir, ¿qué va a aportar a nuestro medio, a la sociedad, al país, el hecho que ustedes vayan a hacer la investigación? ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera esta investigación aportará a conocer el problema de investigación? Y finalmente, cerramos con broche de oro con la pregunta de investigación. Esta parte, algunos autores lo colocan que puede ser colocado de forma afirmativa, en forma de pregunta, en forma de varias preguntas, pero yo les sugeriría que les hago la sugerencia que lo hagan en forma de pregunta. Y ahora lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, nos quedamos aquí en el punto número 1. Definir brevemente el tema que se va a investigar. Y hemos visto ahí, se define partiendo de un antecedente. Ubicar el tema en el contexto del problema. Es decir, vamos a delimitar. Justamente aquí la delimitación es definir el alcance geográfico. Tener una idea concreta
dónde van a investigar, a quiénes van a aplicar, quiénes son su población y su muestra. Refiere a algunos estudios pasados acerca del tema. Aquí viene la parte importante, que es la parte de antecedentes. Todo tiene que ser referenciado, referir a otros autores, sobre todo de investigaciones que tengan que ver con una realidad similar a la que ustedes van a investigar. ¿Ok? Por ahí podrían hacer en el análisis una comparación con estudios hechos en China, supongamos, pero por lo general hay que, para hacer comparaciones, buscar el contexto, por ejemplo, latinoamericano, por ahí, ¿no? Que tenga una realidad similar. Mencionar los problemas que no han sido abordados. O sea, se puede decir que hay estudios que han hecho investigaciones en este tema en particular, pero han dejado ciertos vacíos, ¿no? Ustedes pueden justificar aquí el hecho de que ustedes van a desarrollar este tema. Indicar qué se pretende realizar, ¿no? ¿Cuál es el propósito del estudio? ¿Ok? Todavía no colocarlo en el contexto de objetivo, porque eso va en otra zona y va escrito en otro tipo de contexto, como es el verbo en infinitivo, por ejemplo. Vamos a tener los objetivos que va a ser, por ejemplo, analizar, medir, evaluar, etcétera. Pero aquí es simplemente generar todo un contexto previo a una pregunta. ¿Cómo planteamos la problemática? Como les decía, la problemática puede ser planteado en forma de un enunciado afirmativo. O sea, una vez que ustedes han hecho todo el previo, esta parte donde dice pregunta de investigación, lo pueden hacer en forma, de acuerdo a los autores, en forma de un enunciado afirmativo, como por ejemplo, se desconoce, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de tal, tal, tal? O sea, hay algo que está desconocido, hay un vacío. O lo pueden hacer en forma de pregunta. Pero esa pregunta tiene que tener, digamos, un contexto de impacto, algo que el autor, digamos, pueda marketear o pueda presentar a la sociedad y el lector diga, ay, qué interesante lo que está planteando acá. Conecta con la investigación de ustedes y lo va a leer, lo va a aplicar, lo va a discutir y lo va a referenciar. ¿Ok? Entonces, es algo que siempre tenemos que tener cuidado. ¿Cuál será el impacto? ¿Será que el ceviche de carne de alpaca es tan nutritivo como el pescado? Planteo una pregunta que genera una expectativa. ¿Ok? O pueden colocar también el enunciado en forma de varias preguntas, ¿ok? No se recomienda porque recordemos que la problemática va muy enlazado con el objetivo principal. Entonces, generar varias preguntas no está malo. Por eso es que a veces se tiene la problemática general y la problemática específica. Pero la recomendación es que solo trabajen en una sola pregunta, ¿ok? Ahora, hay autores y trabajos que trabajan, digamos, que plantean en forma afirmativa y a la vez en forma de varias preguntas. Es abierto, ¿ok? Pueden también hacerlo de esa manera, ¿ok? ¿Qué vamos a responder en las preguntas de planteamiento? Por ejemplo, aquí, ellos plantean la problemática y dicen, ¿cuál es la asociación entre el fumar y el rendimiento académico en estudiantes de posgrado en la Universidad X en Lima, Perú? Queda ahí una interrogante. Entonces, ¿cuáles son las respuestas o las interrogantes que hay que plantear para tener esta problemática? ¿Qué se va a medir? ¿Qué vamos a medir? Ah, van a medir la asociación entre fumar y rendimiento académico. ¿En quiénes? Ah, en estudiantes de posgrado. ¿Dónde? ¿No? En la Universidad X y el cuándo durante el 2022. Entonces, para plantear la problemática, ustedes tienen que responderse estas 4 preguntas y eso tiene que ser respondido en esta pregunta. Bueno, aquí le falta la temporalidad, ¿no? Durante el 2022, digamos, ¿no? Entonces, consideraciones. La problemática tiene que ser lo más claro y conciso. Usemos términos que sean muy fáciles de entender, ¿ok? No muy técnicos. Bueno, por ahí de repente sí, un fármaco, una técnica, ok, que las personas de la especialidad lo puedan entender. Debe ser
muy posible de ser ejecutado, es decir, de poder investigarse, que vayan de acorde con la realidad, no planteen algo que sea, que sí, claro, muy interesante el tema, pero irreal total, han pasado años y nunca lo han podido ejecutar, ¿ok? Debe estar guiado justamente esta problemática en función con los objetivos. Por eso debe ir de la mano. Tienen que tener claro qué es lo que ustedes quieren hacer. Y esos son los objetivos, los propósitos, qué quieren buscar, qué quieren alcanzar, etc. Entonces, por ejemplo, aquí va a ir de la mano el determinar. Determinar está en infinitivo. El verbo en infinitivo significa que es los objetivos o el objetivo. Dice, determinar si la atracción física y sexual es la respuesta. Esto es una acción porque previo a esto ha habido una problemática. Entonces, el planteamiento y el objetivo tienen que enlazarse, tienen que ser primos hermanos, digamos así. Se debe profundizar el tema revisando diversas fuentes. Eso es importantísimo y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. El planteamiento del problema lo pueden hacer en una hoja, pero sí tienen que cumplir todas las partes, sus antecedentes, todo lo que les he comentado. Tiene que tener un buen valor teórico y de conocimiento. O sea, tienen que demostrar que han leído. No pueden plantear por plantear y no tener datos estadísticos, estudios de otros investigadores en otros contextos o en otros países, etcétera, etcétera. Y sobre todo dice, debe poder investigarse la viabilidad, que se pueda ejecutar. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo. La idea es estudiar cómo impacta el clima organizacional en la productividad de los trabajadores de una empresa X. ¿Cuál sería la problemática? ¿Cuáles son las variables del clima organizacional que más impactan en la productividad de los trabajadores de la empresa X? Yo tengo ahí mi problemática, pero ¿cuál es la acción que voy a ejecutar? Para yo poder responder esa pregunta, voy a tener que analizar, ahí está la acción, de las variables del clima organizacional que más impacta. Si ustedes se dan cuenta, las palabras son similares. Variables, variables, del clima organizacional, que más impacta prácticamente es lo mismo, solo que aquí es una pregunta y aquí es la acción a ejecutarse. ¿Pero qué es? Está dando respuesta a esta problemática. Tienen que ir de la mano. Es más, esto después va a ir de la mano con la metodología, con resultados, con hipótesis, etc. Y es más, las bases teóricas, todo acerca de los temas que están considerando aquí en el planteamiento de la problemática. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante que ustedes hoy comiencen con el pie derecho de plantear la problemática? Porque todo al final se habla bajo lo mismo, se habla de lo mismo, ¿ok? Entonces, para la próxima semana, ustedes tienen como tarea ejecutar esta parte, cumpliendo diagnóstico, pronóstico, control de pronóstico y finalmente su pregunta. Y la pregunta tiene que responderse a estos. ¿Qué se van a medir? ¿En quiénes? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Ya hoy día ya les he preguntado. Justamente es el alcance geográfico y el alcance temporal. ¿Ok? ¿Cuándo están pensando hacer la colecta de datos? Y aquí les dejo un ejemplo acerca de cómo plantean la problemática. Justamente el diagnóstico está aquí. Aquí está la siguiente parte y aquí la siguiente parte, para que ustedes tengan una idea. Lo pueden hacer de forma consecutiva o también yo les recomiendo que lo hagan por párrafos separados, porque al final están dando enfoques, ¿no? Primero es un poco de historia, un poco de antecedentes. Entonces pueden ser por párrafos separados sin ningún problema. Entonces, aquí ustedes van a responderse. ¿Cuál es el tema principal que quiero estudiar? Ok, va. Compañera comentaba, ¿no? Otra vez se le fue la señal, Ok. doctora. Sí. Justamente aquí me avisa. Sí, que estoy con problemas. Voy a entrar, voy a jalar de nuevo porque si no, no me va. Ya, ahora sí. No me va a avisar. Entonces les decía, la tarea es hacer todas estas partes en párrafos. Aquí tienen un ejemplo y ustedes van a comenzar a
y ustedes van a comenzar a responderse algunas interrogantes. ¿Cuál es el tema principal que se quiere estudiar? ¿Qué aspecto específico de este tema quiero estudiar? Porque el tema es muy amplio. Recuerde siempre el método del embudo, algo concreto. ¿Cuáles son las variables que deseo incluir en mi estudio? Voy a medir peso, altura, tal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, criterios. Tiene que ser coherente, ¿no? Significa que yo voy a hablar en esa hoja acerca del planteamiento del problema, tiene que haber una coherencia, una secuencia y hablar de lo mismo. Lo más simple posible, preguntar de forma natural, no buscar a palabras muy rebuscadas, demasiadas complicadas. Sí, claro, aplicar palabras técnicas. Como dice acá, ser directo y preciso, sin ambigüedades, sin mucha poesía. Especificidad, delimitar la pregunta y hemos dicho, muchas veces, lugar, tiempo, contexto, etcétera. Unicidad, formular una pregunta. Sí, de preferencia una pregunta. Puede ser varias preguntas, pero yo les recomiendo una sola pregunta y que la interrogación pueda responder las interrogantes que hemos visto anteriormente. ¿Dónde? ¿A quiénes? Etcétera. Entonces, algunas recomendaciones. Previo a que ustedes planteen la problemática, reúnan hechos, hablen con expertos, para que tengan una idea mayor acerca del tema. Para la próxima semana, por favor, también ya deben de tener definido quiénes los van a asesorar, quién lo va a asesorar. Creo que la universidad permite un asesor interno y por ahí también un asesor externo. Voy a tener que preguntar eso. Pero ya tengan una idea ustedes. Doctora, una pregunta. De acuerdo, nosotros elegimos a nuestros asesores, ¿dónde los ubicamos? Ustedes eligen al asesor. ¿Ok? Profesores, por Pero, ejemplo, del área. Déjeme preguntar eso en posgrado de la Villarreal. Déjame preguntar acerca de los asesores, ¿ya? Y te voy a mandar la información a ti y lo compartes con tus compañeros. Por lo general, aceptan un asesor interno y un asesor externo. O también a veces hay solo asesores externos, ¿no? Pero tienen que demostrar que es parte del área, una cosa así. Déjenme preguntar exactamente y les digo, ¿ya? Pero para que ya vayan definiendo quién va a ser su asesor. Luego, determinar la importancia de los hechos. Como les decía, esta parte es marketing. ¿Por qué es importante? Ya después vamos a hacer la justificación, pero aquí planteen un poco por qué es importante, por qué la estadística está subiendo, está bajando, qué sé yo, ¿no? Identificar posibles relaciones con los hechos. Después del COVID hubo tal problema o relacionado a esto, a la pobreza, qué sé yo, relacionar variables. Proponer explicaciones, posibles explicaciones, ¿no? Esto podría estar subiendo por esto, etcétera, pero siempre hacer referencia a trabajos pasados, ¿ok? Haya relaciones entre las explicaciones, siempre ir de lo macro a lo micro, es decir, de un contexto bastante amplio de toda la problemática. Ustedes han analizado todo el país, pero ustedes van a hacer concretamente el estudio en un centro de salud, en un determinado tiempo y un determinado contexto, ¿ok? Siempre la pregunta que se va a plantear hay que adelantarnos. ¿Va a poder ser respondido? Sí. Muy bien, se puede ejecutar entonces, ¿ok? Después, la pregunta que estoy planteando, ¿va a aportar algún nuevo conocimiento? Ok, sí, muy bien, vamos para adelante. ¿Puede referirse al comportamiento de una variable o la relación de varias variables? Pues, o sea, solo puedo analizar depresión. No, profesora, voy a analizar depresión, su contexto familiar, etcétera, varias variables. Muy bien. Debe formularse de forma interrogativa, obviamente, es una pregunta. La pregunta no debe originar respuestas simples. Recuerden que la pregunta es el punto de partida. Me tiene que llevar a una expectativa grande. Debe ser, otra vez, delimitado en espacio, población, tiempo. Factible, ¿ok? FINER, que es las consideraciones de planteamiento, sumamente factible. En cuanto a la parte económica, por ejemplo, tienen que ver la universidad, por ahí, no sé si les van a dar algún tipo de apoyo económico, pero si no, ustedes tienen que considerar que hay un gasto de por medio, consentimientos de por medio, ¿no? Voy a ir a hacer mi colecta de datos en tal centro. Previamente a que ustedes planteen una problemática, ya han hecho un tipo de relación, digamos, en el sentido de, es posible que yo pueda acceder a las historias y de plano les dicen no,
Entonces ya tienen que ir redireccionando su investigación, ¿ok? Entonces tiene que haber un primer acercamiento acerca de los consentimientos y también de tiempo, porque si la investigación le va a llevar a que ustedes van a aplicar un nuevo fármaco y significa que tengo que hacer un seguimiento de casos durante 5 años, claro, es muy buena la investigación, pero yo necesito graduarme en menos de 2 años. Entonces hay que ver todo ese, la parte de tiempo. Interesante, sobre todo esa parte. Es relevante, es interesante, porque recordemos que ya no están haciendo una tesis de grado, están haciendo una tesis, no están haciendo una tesis de pregrado, sino una tesis de maestría. Entonces tiene que ser novedoso, tiene que ser interesante y sobre todo ético. Usted tiene que tener la aprobación del comité de ética de la universidad o en todo caso de parte del hospital o del centro de salud que tiene su comité de ética. ¿Ok? De igual manera, esto tiene que ser revisado para que ustedes comiencen a hacer una colecta de datos. Relevante porque lleva nuevos conocimientos, la sociedad gana, etc. Y eso lo vamos a hacer en la parte de la justificación. ¿Quién gana con la investigación de ustedes? Posibles errores. Recolectar información sin un propósito definido. Toda la información que ustedes van a colocar en el estado del arte o la información en antecedentes tiene que ver con el tema que ustedes van a estudiar o van a investigar. Muchas veces se sale del tema y digo, ¿y esto dónde lo has aplicado? Cámbialo, cambia este párrafo, ¿ok? Tomar un grupo de datos que ya existen o han sido recogidos por otros investigadores con propósitos diferentes de investigación. Bueno, puede ser un dato, puede ser una investigación retrospectiva, pero hay que justificarlo, ¿no? No coger directo de una investigación sin antes no hemos justificado qué vamos a hacer con esos datos, no hacer el mismo análisis que el otro investigador ya hizo. Definir el enunciado de forma tan ambigua. Sí, hay investigaciones que son muy ambiguas, no se entiende qué quiso decir y eso lo vamos a analizar la próxima semana. Plantear una pregunta de investigación sin haber realizado un proceso previo de exploración ni revisión bibliográfica, y eso se nota a distancia, chicos. Así que, por favor, para la próxima semana la tarea la tienen que hacer, como les dije, revisando, haciendo revisión bibliográfica. No lo hagan así porque se me imaginó y no, se nota cuando el alumno ha recopilado información, porque tiene datos estadísticos, etc. ¿Cuándo vamos a usar problemas específicos? Solo cuando el problema principal o la problemática principal o general es muy complejo, difícil de poder plantearlo. Entonces ahí ustedes comienzan a presentar los problemas específicos, la problemática específica. No es obligatorio, solo en el caso de que la problemática sea muy compleja. Puede haber, estos problemas específicos pueden tener técnicas, como puede ser la secuencial, que justamente tienen todo un carácter metodológico, cada paso constituye un problema específico. Muchas veces los problemas específicos confunden un poco, porque hasta que, recuerden, una investigación es la respuesta a una problemática. Y entonces, si ustedes tienen 3 problemáticas, o sea, una general y 2 específicas, van a tener que responder a cada una de ellas. Y eso les va a llevar a una secuencia. Y eso prácticamente les va a llevar al desarrollo de varios trabajos. No sé si me entienden. ¿Ok? Entonces, pueden usarlo en casos muy excepcionales. Técnicas estructurales de los problemas específicos. ¿Ok? Es decir, depende la relación y la dimensión. Entonces dicen, puedo analizar a niños y quiero comparar con adolescentes y adultos. Sí, pues ya son varias problemáticas. Eso te va a llevar prácticamente a 3 trabajos de investigación, porque son estructuras diferentes. No es lo mismo analizar niños que analizar adolescentes o personas adultas. Son muestras diferentes. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, de la técnica para problemas específicos. Dice, ¿cuál es la relación que existe entre el clima organizacional y la productividad de los servidores en la sede tal, ¿no? Problema específico, ¿cuál es la relación que existe entre la autonomía y la productividad? Bien, está hablando todavía acerca de una variable, productividad. Y luego dicen, otro problema, profesora, es la relación que existe entre la cohesión y productividad, entre la confianza y la productividad. Ok, vas a analizar todos esos puntos. Cada uno de ellos te va a llevar
a una problemática específica y te va a llevar también a un contexto diferente. Bueno, bajo el mismo contexto, pero puntos de vista diferentes, porque mientras que estás analizando la autonomía, ¿no? Vas a analizar también la parte de confianza, la parte de cohesión, etc. En casos así, podrías sí usar o plantear la problemática específica. Ahí tenemos otro problema, otra problemática, otro ejemplo de problema general y los problemas específicos, ¿ok? Podría, sí podría. Ahora, si alguien va a trabajar con revisiones sistemáticas, existen problemas básicas que no van a definir la población y el medidor específico, y esto puede dificultar a la obtención de respuestas concretas, como ¿cuál es la fisiopatología de la influencia? Es una pregunta que es parte de una problemática, pero es muy abierta, no ha puesto ahí su contexto, su alcance geográfico, ni el alcance de tiempo, y entonces está muy ambiguo, ¿no? Entonces, existen algunos métodos que ustedes deben haber escuchado, ¿no? Por ejemplo, usualmente identifica componentes esenciales, dice, ¿no? En pacientes con influencia no complicada a lo que se administra, ¿no? Esta medicina en comparación con esta otra. ¿Cuál tratamiento reduce más días de sintomatología? Está mucho más claro. Identificado cuál es lo que se va a suministrar, etcétera. Ok, no se preocupen. Ok, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí le escuchamos. Ya, muy bien. Ok, muy bien. Disculpen que estoy con problemas de mi red. Ok, entonces, vamos a tener aquí el método PICO, o también llamado el método PECO, que es lo mismo, ¿ok? Mientras que uno considera la población, P de población, puede ser pacientes identificados, la problemática, la descripción, la I de intervención o la E de exposición. ¿Cuáles son los factores? Factores de riesgo o medicinas, alguna prueba, etcétera. Y C, que es de comparación. O sea, vamos a comparar un tipo de medicamento con placebo o un tipo de técnica con otro, ¿no? Vamos a hacer controles. Y finalmente, los resultados. Vamos a poner aquí resultados que digamos que se busca lograr con la investigación. ¿Ok? Entonces vamos a hacer aquí análisis de morbilidad, mortalidad, complicaciones, síntomas, calidad de vida, etc. Entonces, P de población. ¿A quiénes van a referirse concretamente? ¿Quién es su población? Ah, pacientes con tales características. Intervención. ¿De qué actuación estoy hablando? O sea, como ya dijimos, un tipo de técnica o una medicina en concreto. Y vamos a comenzar a comparar. Ah, hay otras opciones. Tengo la opción A y la opción B. Voy a hacer la comparación entre ambas. Y finalmente los resultados. ¿Cuál es el mejor desenlace para poder evaluar? Hay una técnica que es PICOT, ¿no? En el cual nosotros vamos a adicionar el tiempo. Esto es opcional. Entonces vemos aquí, por ejemplo, población, pacientes con influencia no complicada. Intervención, van a colocar esta medicina, que la van a comparar con esta otra. ¿Y qué es lo que esperan obtener como resultados? Reducir más días de sintomatología. Es una forma de plantear la problemática para casos sistemáticos, ¿no? Como ya hemos visto, picos y pacos. Vamos a ver aquí un caso clínico. Paciente masculino de 17 años que ingresa a emergencias por un trauma craneal cerrado, con Glasgow de 12 inicial, vómitos y cefalea. En el caso de la tomografía axial computarizada, área de microhemorragia en hemisferio derecho, región parietal y edema leve, sin desviación en la línea media, contusión cerebral. El médico externo decide usar corticosteroides 4 para este paciente para evitar el edema y complicaciones. El residente cuestiona el uso de esteroides. Se generó una problemática. ¿Qué es lo mejor y lo más adecuado? Lo que dijo el médico externo
o lo que plantea el residente. Entonces se comienza a hacer el tipo de preguntas. ¿Qué estamos enfrentando? Un tipo de tratamiento, posibles daños, ¿no? De acuerdo al pronóstico y de acuerdo al diagnóstico. Entonces, aquí vamos a plantear la pregunta pico. ¿Cuál sería la pregunta pico? Paciente en cuestión. Ah, muy bien. Aquí vamos a definir la población a la cual se refiere la pregunta. En este caso es adolescente. Bueno, yo lo puedo abrir y decir en pacientes adolescentes. Ah, pero me dice pacientes adolescentes muy amplio. Ah, yo digo pacientes atletas masculinos con trauma cerebral y Glasgow de 12. ¿Se dan cuenta que vamos yendo de lo general a lo específico? Justamente para darle respuesta aquí, porque justo es paciente masculino de 17 años y que tiene algunas características como vemos aquí. Entonces, la P de población decimos, ¿dónde va a ser ejecutada esta investigación? En pacientes atletas masculinos con trauma cerebral y tal característica. ¿Ok? Entonces, pregunta pico, la P, en pacientes adolescentes con trauma cerebral y las características. Muy bien, ya tengo la primera parte. Ahora vamos a la I de intervención. ¿Es una intervención o exposición en cuestión? Puede ser un tratamiento, como ya hemos dicho. Entonces aquí lo que se está cuestionando es el uso de cortiesteroides. Ah, entonces la intervención es el uso de esta medicina en particular. Comparación. Cuando existe más de una intervención y justamente se quiere comparar dos tipos de medicinas. Entonces aquí van a hacer la comparación de placebo acompañado con la parte que ellos plantean, ¿no? Comparado placebo o comparado con no intervención. O en este caso concretamente, a ver, vamos a ver aquí, van a hacer la comparación de dos tipos de tratamiento. Déjeme ver acá. ¿Dónde está? Ah, él plantea aquí con y aquí dice, relación cuestión el uso de esteroides. Ah, ya, entonces por eso que están haciendo la comparación. Dice, vamos a hacer uno con y otra sin, ¿no? Usando placebo. Entonces comienzan a hacer la comparación, ¿ok? Y luego, entonces, comparando placebo acompañado con la aplicación de la medicina. Y el resultado. ¿Cuáles podrían ser los posibles resultados? Disminuye la mortalidad, disminuye la hospitalización prolongada, disminuye los síntomas. Podrían ser los posibles resultados. Entonces, respondiendo todas esas partes, tenemos aquí los posibles resultados y vamos a tener concretamente digamos aquí, la pregunta acerca de esta investigación usando el método PICO. Ya he cubierto a la población, el tipo de intervención, las comparaciones, y las posibles respuestas. Ya tengo mi problemática aplicando. Ahora, existen algunos programas, este programa del TRIP Database, TRIP, es usado para investigaciones secundarias. TRIP se usó muchísimo durante la pandemia, porque aquí se tenía mucho acerca de los avances de tipos de tratamiento, por ejemplo, para el caso de COVID-19, ¿no? Es para revisiones de casos que todavía están en proceso, ¿no? Muy interesante. Tiene aquí para que ustedes se inscríbanse ahí con su correo institucional para que ustedes accedan a la base de datos de TRIP, ¿ok? Y entonces aquí, entran aquí y ustedes van a poder plantear su pregunta a través de Pico en caso de que estén haciendo algún tipo de investigación sistemática, ¿ok? Muy bien, yo siempre les dejo mi correo institucional. Ay, perdón, es UNFB, ya que está mal. Es UNFB, ¿ya? UNFB, C. Guzmán, C. Ahora lo voy a corregir. Y mi WhatsApp, ¿ok? Etcétera. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora en la parte práctica? En la parte práctica, pero ¿dónde se está? Disculpen, voy a parar la grabación. Con nosotros